Hola, ¿cómo andan? Bueno, en esta clase vamos a ver la glucólisis y la glucogenólisis, repasar los conceptos que ya vimos y vamos a profundizar sobre eh, la regulación de estas vías. Además, también vamos a ver la vía de las pentosas fosfatos, que es otra vía alternativa de degradación de la glucosa, pero que tiene otros objetivos. La vía de las pentosas fosfato es la que les muestro en esta presentación, donde a partir de la glucosa fosfato existen una serie de reacciones de oxidación. Fíjense que se forma NADPH, que es un transportador de electrones reducido, eliminación de dióxido de carbono, por lo tanto nos quedamos con una ribulosa que tiene 5 carbonos, partíamos de la glucosa de 6, y finalmente se forma ribosa fosfato, ribosa 5-fosfato, que luego se va a degradar al gliceraldehído 3-fosfato. Bien, en esta ruta observamos que se forma NADPH, es decir, se forma poder reductor. ¿Por qué decimos esto? Porque este NADPH es una molécula transportadora de electrones que lleva esos electrones para reducir, ir a unas vías de reducción. Y además se forma ribosa 5-fosfato, que como recordarán, los nucleótidos están formados por una ribosa y una base nitrogenada y un fosfato. Bueno, acá contamos con el sustrato para la formación de esas ribosas. Por lo tanto, esta vía es una vía alimentadora de síntesis de otras vías, ¿sí? Se da en diversos tejidos, como la glándula adrenal, el hígado, los testículos y el ovario, entre otros. Como verán aquí, esta es la vía de la glicólisis que comparte ciertos pasos del ciclo de la ruta de las pentosas. Las funciones de la vía de las pentosas es entonces dos grandes funciones. Por un lado, generar poder reductor, el NADPH, y por otro lado, generar pentosa-fosfato para la síntesis de biomoléculas, como los nucleótidos, ATP, UTP, etc., coenzimas y ácidos nucleicos. Y además, el NADPH van a ser utilizados por vías de síntesis de ácidos grasos, de colesterol, de neurotransmisores y de nucleótidos. Además, se utilizan en vías de detoxificación como reducción del glutatión oxidado y de la citocroma P450 monooxigenasa. Bien, como recordarán, las vías metabólicas están muy reguladas, finamente reguladas, y tienen distintas formas de regularse, mediante enzimas, mediante la concentración de enzimas, reguladas por el sustrato y en algunos casos por el producto, y regulación hormonal. La regulación enzimática es a través de inhibidores o activadores, que se llaman moduladores, enzimas con velocidad de acción relativamente lenta, que pueden ser aumentadas o disminuidas para poder modificar la actividad de alguna vía. En general, estas vías son las que se consideran limitantes de velocidad o válvulas porque son las que regulan el resto de la vía, ¿no? Por otro lado, la concentración de enzima, es decir, la cantidad de enzima disponible para realizar o participar de una reacción. La regulación por sustrato o por producto, recordemos la ecuación de Michaelis-Menten, donde en algunos momentos donde la concentración del sustrato es relativamente baja, puede aumentarse la concentración de sustrato y aumentar la velocidad de esa reacción, pero también hay determinadas modificaciones por producto que cuando el producto alcanza un determinado valor que está por encima de los niveles que se requieren, ese mismo producto actúa como un inhibidor.
Y además de esto, las vías metabólicas están reguladas por hormonas que van a coordinar la actividad metabólica en diferentes tejidos. Bueno, recordemos las fases de la glucólisis, fase preparatoria, fase de beneficio, las vías que son irreversibles, que están representadas por una flecha de ida únicamente, que son estas donde está la exoquinasa, la tercera reacción que es la fosfofructoquinasa, y finalmente acá la piruvatoquinasa. Acá están ampliadas como para recordar. Las vías que dijimos irreversibles son las que son importantes para la regulación. Estas enzimas que están localizadas en estos puntos son las que están reguladas por los moduladores, tanto activadores como inhibidores. En este caso, la piruvatoquinasa. Entonces, hablamos de la exoquinasa, que es la que pasa glucosa, glucosa 6-fosfato, la fosfofructoquinasa 1, que pasa fructosa 6-fosfato a una fructosa 1,6-bifosfato, es decir, que tiene un fosfato más, y la piruvatoquinasa, que es la que transforma el fosfoenol piruvato en piruvato, y es donde se obtiene una de las moléculas de ATP. Además, recordemos que el glucógeno se degrada en glucosa para después entrar a la vía glucolítica, es decir, que la glucogenolisis, ¿sí? La glucogenolisis, la ruptura del glucógeno, también va a estar regulada para, de alguna manera, modular la cantidad de glucosa que se va a estar liberando a partir de esa fuente de energía que es el glucógeno. En este caso, la enzima que participa en la degradación del glucógeno, que está regulada, es la glucógeno fosforilasa. Además, hay que tener en cuenta dos aspectos de la regulación enzimática, que generalmente están reguladas las enzimas que están ubicadas en puntos claves de las ramificaciones, y por otro lado, las que regulan o controlan las vías pareadas recíprocas. ¿Qué significa esto? Hay vías que, por ejemplo, de la glucosa pasa a el piruvato, pero también hay vías inversas donde el piruvato se transforma en glucosa. Y hay enzimas que son exclusivas de ida o de vuelta que tienen los puntos de control. Ya lo vamos a ver igual. Por ejemplo, en el caso de las ramificaciones que les comentaba hoy, que están ubicadas en lugares estratégicos dentro de las vías, tenemos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la vía que regula el ingreso a la vía de las pentosas fosfato. Entonces, de alguna manera, controla el flujo de entrada de este sustrato a esta vía para después continuar. Y por otro lado, la fosfofructoquinasa regula la velocidad de esta vía que está en un punto intermedio dentro de lo que es esta ruta metabólica. En cuanto a las vías pareadas, ya vamos a ver que tenemos la glucólisis de glucosa a piruvato con distintos puntos, distintas reacciones, y que dentro de estas reacciones hay algunas que hablamos están finamente reguladas, que son los puntos donde está la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y el piruvato, mientras que hay otras reacciones que son comunes tanto en la degradación como en la síntesis. Esta regulación de vías apareadas tiene sus puntos de regulación justamente en esas reacciones reversibles. Ya vamos a ver la gluconeogénesis. Nosotros por ahora vimos simplemente la glucólisis, pero como para estudiar o entender las vías apareadas, significa que tanto esta como esta va a estar regulada, lo mismo en este caso y lo mismo en este caso. Y en todos los casos son enzimas diferentes. Fíjense que acá tenemos la piruvatoquinasa, y en esta vía tenemos la piruvato carboxilasa y la fosfoenol piruvato carboxilasa, ¿sí? Lo mismo acá la fosfofructoquinasa, y en este caso se llama de otra manera, y lo mismo en este lugar. Entonces, son puntos que están regulados y que en muchos casos lo que es inhibidor para una vía es activador para la otra, como es el caso del citrato,
acá inhibe y acá activa. El ATP o AMP, vamos a decir mejor para que lo vean mejor, es activador en este caso, y el ADP, que es el difosfato, es inhibidor en esta otra vía. Es decir, que comparten reguladores que en un lado pueden ser activadores y en el otro pueden ser inhibidores. En el caso de la regulación de la glucólisis, los objetivos de la glucólisis hay que entender que son, por un lado, regular la cantidad de ATP para que haya cantidad suficiente para todo lo necesario como combustible, ¿sí? Para mover los músculos, para una neurotransmisión, para el funcionamiento hepático, etc. Pero además, no solamente es tener ATP, porque recordemos que quedamos en un punto intermedio, sino también poder contar con un suministro adecuado de intermediarios que puedan ser utilizados para otras reacciones, ¿sí? No solamente el objetivo de la glucólisis es obtener energía, sino que también obtener ciertos metabolitos intermedios que pueden servir para síntesis en otras vías. Entonces, la regulación enzimática está dada en 4 puntos claves, como dijimos recién. Por un lado, la glucógeno fosforilasa, que es la enzima que degrada el glucógeno. Por otro lado, la hexoquinasa, que es la primera enzima de la glucólisis, que en el hígado se llama glucoquinasa, que también está regulada. Luego la fosfofructoquinasa 1 es la otra enzima regulada y finalmente la enzima del último paso que es la piruvatoquinasa. Estos 4 puntos son los que están regulados en esta vía. Ahora, un poco para entender cómo es la regulación, también tenemos que ver cuál es la función de los órganos en cuanto al metabolismo. En el músculo, la glucólisis tiene el funcionamiento o la función de proveer ATP, mientras que en el hígado la función es poder tener los niveles de glucosa adecuados en la sangre. En el músculo, la glucólisis, ¿cuándo va a aumentar? Va a aumentar cuando se requiere más energía, cuando empezamos a correr, cuando caminamos, etc. En el hígado, la glucólisis se va a frenar cuando se requiera glucosa en la sangre. Bien, entonces, si pensamos en la glucógeno fosforilasa, es decir, la enzima que degrada el glucógeno y nos da glucosa como un punto de entrada en la glucólisis, sabemos que el glucógeno pasa a glucosa 1-fosfato en todo el proceso de la glucogenólisis. Por otro lado, sabemos que si hay actividad muscular, se va a utilizar ATP y se va a degradar AMP más fosfato. Es decir, que si yo tengo mucho AMP, está indicándome que hay mucho consumo de ATP. Además, en la actividad muscular también se libera calcio, producto de esa actividad justamente, y la adrenalina es una hormona que se libera cuando estamos expuestos a una situación de estrés, como podría ser justamente prepararnos para correr. Entonces, estos 3 puntos que tenemos acá son indicadores de alta actividad muscular. Por lo tanto, si hay mucho de esto, voy a tener que activar la enzima. ¿Para qué? Para que haya más ATP. O sea que el AMP, el calcio y la adrenalina son activadores de la glucógeno fosforilasa. Mientras que si yo tengo suficiente ATP, esa vía se va a inhibir para que no haya una degradación innecesaria. Eso por un lado, en el hígado. Ahora, ¿qué pasa? El glucógeno también va a pasar a glucosa 1-fosfato. Tiene el mismo mecanismo de degradación. Pero en este caso va a estar regulado por una hormona y por la propia glucosa que se va a liberar. Si yo tengo niveles aumentados o normales suficientes de glucosa, no es necesario generar glucosa. Por lo tanto,
se va a inhibir esta vía. Y la otra vía que activa a la glucogenólisis es el glucagón. El glucagón, recordemos, es una hormona que libera el páncreas junto con la insulina, que en ambas hormonas tienen la función de regular la glucosa sanguínea. La insulina se libera cuando hay altos niveles de glucosa y el glucagón cuando son bajos. Por lo tanto, fíjense que el glucagón va a activar a la glucógeno-fosforilasa para que me libere glucosa, que esa es la necesidad. Por eso es que la regulación en el músculo y en el hígado son diferentes, porque los objetivos son distintos. En el músculo requiero ATP, en el hígado proveer glucosa. Luego, la exoquinasa, esa enzima que fosforila la glucosa, que es el primer punto de entrada a la glucólisis. Tenemos las dos isoenzimas, por un lado la que está en el músculo y por otro lado la que está en el hígado. Como saben, las isoenzimas tenían tipos de regulación, puntos de regulación diferentes. En el caso del hígado, esa enzima siempre está saturada, o sea que trabaja siempre a la máxima velocidad posible. Y es inhibida por su propio producto, que es la glucosa 6-fosfato. Es decir, que cuando alcanza niveles muy elevados o suficientes de glucosa 6-fosfato, esa enzima va a estar inhibida. Y la isoenzima del hígado, sin embargo, tiene un punto de saturación más elevado que la del músculo, por lo tanto no está saturada, por lo tanto es una enzima que puede ser regulada por su propio sustrato, que es la glucosa, y a su vez también es inhibida por el producto fructosa 6-fosfato. Entonces, la exoquinasa, fíjense que en el músculo está inhibida por la glucosa 6-fosfato, mientras que en el hígado es inhibida por un isómero del producto que es la fructosa 6-fosfato y es activada por su propio sustrato. Por lo que dijimos, no está saturada, por lo tanto, a medida que aumenta el sustrato, puede aumentar su velocidad. Y la fosfofructoquinasa 1 es la enzima que va a fosforilar a la fructosa 6-fosfato en la 1,6-bifosfato. Esta enzima es sumamente importante en la regulación, está sujeta a inhibidores y activadores, es una reacción irreversible como las demás, y además el ATP es el producto de toda esta vía, es uno de los reguladores más importantes de esta enzima, inhibiendo. Cuando hay suficiente ATP no es necesario ver que haya glucólisis, por lo tanto el ATP es un inhibidor, mientras que el aumento del ADP y el AMP, que recordemos son los productos después de la degradación del ATP, como vimos anteriormente, llegó, en este caso ATP da AMP o ADP, también más fosfato, indican que hay degradación de ATP, entonces el aumento de estos dos implica que hay mucho consumo de ATP, por lo tanto van a activar la enzima. El ATP la inhibe, el ADP y AMP la activan. Otro regulador es la fructosa 2,6-bifosfato, que es un activador. Este producto, si bien no es un producto de la vía, sino que es de una vía paralela, es uno de los principales reguladores de esta vía, y lo que sucede con este producto es que se reduce significativamente en respuesta al glucagón. Cuando hay glucagón, este producto va a aumentar, se reduce, por lo tanto esta vía se va a inhibir. A ver si dije bien. No, es un activador. Cuando se reduce, va a activar a la vía de la glucólisis. Esto cuando sucede, cuando está el glucagón, que se libera cuando se requiere glucosa. Por lo tanto, cuando este activador disminuye, la glucólisis es más lenta. Y por otro lado, pensemos en el citrato. El citrato todavía no llegamos a verlo, pero es un producto del ciclo de Krebs.
El ciclo de Krebs es la siguiente etapa dentro de la degradación de la glucosa. Por lo tanto, si hay suficiente cantidad de productos del ciclo de Krebs, no es necesario que le siga mandando más sustrato a ese ciclo de Krebs, por lo tanto hace de inhibidor. Y la piruvato quinasa, que es la última vía, la de glucólisis, donde pasa el fosfonol piruvato a piruvato y ATP, es inhibida también por el ATP, por el acetil-CoA, que es el sustrato también que ingresa al ciclo de Krebs, y los ácidos grasos de cadena larga, que también pueden dar energía a través de su degradación al ciclo de Krebs. Entonces, vemos que es inhibida por marcadores de otros puntos de la vía metabólica, tanto del producto final, que es el ATP, como de productos intermediarios como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que es lo mismo. Bien, como para cerrar esta clase, que si bien es corta, yo sé que es compleja porque estamos observando distintos puntos de degradación, de síntesis, las vías recíprocas y demás, es complejo, va a necesitar un tiempo para poder entenderse. Quiero que queden claros algunos conceptos de esta clase, donde pensemos en qué puntos de las vías son las que van a estar reguladas, sobre todo aquellas donde empieza una ramificación, o los puntos que se diferencian de las vías apareadas, eh, los tipos de regulación por sustrato, por producto, por enzimas, por hormonas, como dijimos, los objetivos de la regulación del hígado y del músculo, la diferencia de regulación de acuerdo a las necesidades de cada uno de estos tejidos, las enzimas que están reguladas, las 4 enzimas que mencionamos, y los compuestos más importantes de la regulación de la glucólisis, que son la adrenalina, el glucagón, el ATP, el AMP, y yo agregaría los productos o los intermediarios del ciclo de Krebs. Estos son los puntos clave que yo aspiro a que ustedes entiendan de esta clase. Es una clase que la vamos a repasar, que la vamos a volver a ver, que vamos a ver en detalle cada punto para que de alguna manera nos vaya quedando. Bueno, eso es todo.